Absalom, Absalom, novela que para muchos críticos es la mejor obra de Faulkner, pero también es la menos comprendida por el desafío que presenta su lectura. Es admirable cómo Faulkner tejió los temas aquí en un todo coherente, que podríamos llamar a este tejido circunloquial, que es como una perífrasis por los rodeos que da, pero siempre para agregar significado, sobre todo por el hecho de que la historia se teje en base a conjeturas de quienes están tratando de comprender la historia, a la memoria de quien la conoció de primera mano y de la información que le llegó de segunda mano a otro. Al tejido se le van agregando capas de más información o de una información que relativiza la anterior. No es un argumento lineal, sino más bien circular. Y bueno, además tiene varios narradores. Pero ellos no van a contar cada uno una parte de la historia, sino su perspectiva de la historia misma. Y salvo uno de ellos, entonces, Miss Rosa, los otros conocen la historia de oído. Faulkner quiere que esta historia sea contada como una leyenda. Entonces la ubica en el contexto histórico de la Guerra de Secesión y le imprime una fuerte perspectiva histórica. Acá tenemos de nuevo a Quentin Compson, de la clase pasada de El sonido y la furia. Él está en Harvard en 1910, es invierno y, como nosotros sabemos, se va a suicidar en primavera. Es tan interesante que Faulkner haya creado ese mundo ficticio del que hablamos la primera clase y continuamos la segunda, el de Yoknapataufa, con personajes que regresan en los textos, que le imprimen ese localismo que después van a replicar los autores latinoamericanos, como dijimos. Bueno, Shreve McCannon, el compañero canadiense de Quentin en Harvard, le pregunta, ¿cómo es el sur? La historia que le cuenta es la de Thomas Sutpen, un personaje basado en el bisabuelo de Faulkner, que levantó una plantación, la Sutpen Hundred, en el sur profundo. Es la historia de su ascenso y la de su caída. Y la historia de esta dinastía que intenta levantar pone el foco en la cultura sureña. Por ejemplo, los motivos de Sutpen para levantar su imperio y las consecuencias que esos tienen en las vidas de mucha gente en Yoknapataufa. Les propongo que pongamos atención a esos motivos. Vamos a la historia principal, muy resumida por si alguno de ustedes no han leído la novela. Thomas Sutpen nace en 1807 en West Virginia, igual que el bisabuelo de Faulkner, y muy joven, en 1817, se escapa de su casa para hacerse una vida propia. La razón de su partida es que siente vergüenza de ser pobre, es hijo de un aparcero itinerante que es alcohólico. Es un detalle muy significativo, que lo que lo motiva a irse es la humillación, una humillación. Un esclavo lo echa de la puerta de una plantación a donde había ido con un mandado de su padre y le ordena que nunca más se presente por la puerta principal. Se va a las Indias Occidentales a hacer fortuna y poseer esclavos. Después de un tiempo llega a convertirse en supervisor en una plantación en Haití y durante una rebelión de esclavos en esa plantación en la que trabaja, él protege al dueño y a su hija de una forma muy valiente. Y ese trauma une a la hija del dueño, Eulalia Bond, a él,
y entonces la forma en la que Zutphen hace su fortuna es gracias a casarse con ella en 1827. 10 años después, entonces, es de haber salido de West Virginia. Y en 1831 nace su hijo Charles, el hijo que tiene con Eulalia. Una vez casados, se van a New Orleans y ahí Zutphen descubre que Eulalia Bond tiene ancestros afroamericanos. La abandona y también a su hijo y se va a Mississippi, donde compra un pedazo de tierra fértil a un precio vil, que se la compra a los indígenas locales. Entonces, la llegada de Thomas Zutphen a Mississippi es 1833. En Jefferson es visto como una figura enigmática que nunca revela nada sobre su pasado, ni tampoco las razones por las que eligió asentarse en Jefferson. La misma Jefferson de la clase pasada con el sonido y la furia. Aquella sucedía entre los años 1910-1928. Esta, como les previne la clase pasada, es anterior, es de la época de la Guerra de Secesión, así que va más o menos entre 1807 y 1870. Llega con esclavos salvajes, entre comillas, importados de Haití, y con un arquitecto francés que provoca rumores en Jefferson sobre su origen, sobre lo que ocurre durante los 2 años de construcción de la mansión y de la plantación. Además empieza a invitar a hombres de Jefferson a cazar, y así empieza a relacionarse con la comunidad. Observemos esto. Zutphen tiene un gran plan, un plan maestro, un proyecto concreto en mente. Quiere convertirse en un rico propietario de plantación, uno igual al dueño de aquella de cuando era chico, de la que fue echado por un esclavo. Para lograrlo, una vez que tiene lo material, necesita respetabilidad. ¿Podía conseguirla con su esposa Eulalia Bond y su hijo Charles, que tenían antepasados de color? No, de ninguna manera. Thomas Zutphen se propone convertirse en un caballero sureño. ¿Lo logra? Sí, pero a un costo muy alto, sacrificando las relaciones personales y alienando a todos los que lo rodean. Es decir, que su obsesión lo termina cegando. Sigamos con la historia. En Jefferson se enteran que le gusta la lucha libre con sus esclavos, deporte que no es muy bien visto, pero él lo hace para mantenerse en forma y mostrarse el más fuerte entre sus dominados. Para sorpresa de todos, pide la mano de Ellen Caulfield, la hija de un mercader de Jefferson. El casamiento de Thomas Zutphen con Ellen Caulfield sucede en 1838. Jefferson todavía sospecha de él, de cómo levantó su casa, de sus esclavos demasiado negros, haitianos, que no se le conocen antecedentes, que de dónde sacó la plata para construir una casa tan grande. Pero los Caulfield son muy respetados en Jefferson, y aunque no tienen dinero. Zutphen negocia con Caulfield ese arreglo del que nunca se conoció la interna y acepta entregarle a su hija para casarse. A Thomas Zutphen lo arrestan justo antes del casamiento. No se conocen cuáles eran las razones para el arresto, pero el que paga la fianza es el futuro suegro y se casa, por más de que nadie vaya a ese casamiento. Bueno, todo va bien para que se cumpla su plan maestro, su gran proyecto. Él hace todo lo necesario para ganarse la aprobación de la comunidad, salvo que no va a la iglesia y que sigue luchando con los esclavos. A veces invita
hombres a que vayan a verlo pelear y hagan apuestas como quien va a una riña de gallos. Tiene 2 hijos, Henry y Judith, y viven una vida próspera en la plantación, hasta que un día el pasado de Sutpen va a venir a tocarle a la puerta. Porque ¿de quién se hace amigo en la facultad, en Oxford? Su hijo Henry. Nada más ni nada menos que Charles Bond, su primer hijo, repudiado. Henry no sabe que Charles es su medio hermano y lo invita a su casa para Navidad. Charles y Judith se enamoran. ¿Les suena esta historia incestuosa fokleriana? La Navidad siguiente, Charles Bond regresa con Henry y Thomas Sutpen le dice a Henry que Charles es su medio hermano y prohíbe que se case con Judith. Henry se enoja, repudia a su padre y se va con Charles. Justo estalla la guerra de secesión y Henry y Charles se enlistan para pelear por el sur. Recordemos que Charles tiene sangre negra, pero igual se enlista de ese lado de la guerra, de la Confederación. Y Thomas Sutpen forma él mismo un regimiento. Los hombres van a la guerra y las mujeres quedan a cargo de todo, pero más que nada de sobrevivir durante los años de la guerra. Entonces la novela también cuenta la historia de un condado sureño que va a la guerra y cómo se deterioran los ideales por los cuales peleó la Confederación. Henry, que escuchó de boca de su padre que Charles es su medio hermano, todavía acepta el casamiento entre él y su hermana Judith, pero durante la guerra se entera de otro detalle, que Charles tiene ancestros africanos, y ahí deja de aceptarlo. Los dos regresan a Sutpen Hundred y lo asesinan en la entrada antes que verlo casarse con su hermana, y Henry desaparece. Ellen Sutpen muere durante los años de la guerra y cuando eso sucede, su hermana Rosa, que va a ser una de las narradoras principales, se muda a Sutpen Hundred y ella es 3 años menor que su sobrina, que Judith. Durante la guerra, entonces, tía y sobrina y la otra media hermana, Clytie, una hija que Thomas Sutpen había tenido con una esclava, se ocupan de sobrevivir en la plantación. Cuando Thomas Sutpen vuelve de la guerra, quiere recuperar su plan maestro y le pide casamiento a Rosa. Al principio, Rosa está contenta. Muchos hombres, después de esa guerra, no quedaron. Pero cuando Sutpen le propone que primero engendre un hijo varón, ella se enoja, lo rechaza y a partir de ahí lo detesta. Después de probar suerte con ella, con Miss Rosa y fallar, Thomas Sutpen seduce a Millie, la hija de su encargado, Wash Jones, a ver si consigue un heredero para su imperio. Es un imperio patriarcal, necesita un hijo y varón. Millie tiene una hija en vez de un hijo, que él necesitaba que fuera un varón, y empieza a ser cruel con Millie. Wash Jones, que siempre lo había admirado a Sutpen, termina matándolo con una guadaña por el maltrato de su nieta. Así que este es el final de la parte respetable del imperio Sutpen, pero Charles Bond había tenido un hijo en New Orleans con una mujer que era un octavo afroamericana. Ese chico se llama Charles Etienne y Judith se ocupa de hacerlo venir a Sutpen Hundred a vivir. Cuando él crece, se rebela contra el racismo de la familia y se casa con una mujer que es 100% afroamericana. Ellos tienen un hijo débil mental, Jim Bond, y es el único sobreviviente del clan Sutpen.
Al final de la novela, Quentin describe cómo llevó a Miss Rosa a la plantación abandonada y encuentran a Henry todavía vivo, pero escondido. Y unos días más tarde, Miss Rosa regresa a la plantación y Clytie piensa que es la policía que viene a arrestar a Henry. Entonces prende fuego la casa y se mueren ahí Henry y ella también. Jim Bond es el único que queda con sangre de Sutpen entonces, que huye al bosque, ululando, y puede escuchárselo ululando todavía de tanto en tanto. El mensaje de Faulkner entonces es que la vieja aristocracia sureña está condenada debido a sus propias fallas. A Sutpen lo ciega su impulso y no logra realizar su sueño. Y las injusticias que comete desatan los sucesos que van a colapsar su dinastía. Bueno, ahora vamos a desmenuzarla. Vamos al título, porque esta historia que pretende ser mítica, este título es tomado del Antiguo Testamento. Absalom era el hijo preferido del rey David, que se rebela contra él y conspira contra él, su padre el rey, y es asesinado por un tío. Este pasaje bíblico incluye el incesto entre hermanos, es decir, esta historia que les acabo de contar. En literatura, una obra maestra tiene la justa combinación de forma y contenido. Esto sucede en esta historia contada por 3 narradores: Quentin, Miss Rosa Caulfield y el padre de Quentin, Jason III. Además, cada personaje tiene su propia voz. El texto presenta muchas veces puntuación omitida o oraciones larguísimas, densas, escritas poéticamente como en verso libre, que complejiza la lectura. Comienza in media res, es decir, como una historia que ya ha comenzado antes, que ya está en medio de la cosa, medio del asunto, como comienza la Ilíada, por ejemplo. Y ahí esto también dificulta un poco el ir distinguiendo los distintos narradores. Miss Rosa y Quentin hablan porque ella lo ha citado antes de que parta para Harvard. Él no sabe la razón por la que lo ha citado. Y como recién nos estamos familiarizando con la historia y con sus voces, puede resultar difícil. De los 3 narradores, Miss Rosa es la única, como decíamos, que vivió los acontecimientos de la historia. Pero ya han pasado 40 años de rencor y de odio a Sutpen, a quien se refiere como un demonio, por lo que el tono de su versión es acusatorio y culpa a Sutpen de todas las miserias de los Caulfields. Es más, ella interpreta la caída del sur como el resultado de la influencia de hombres como Sutpen. En el capítulo 5 se puede entender por qué ella lo aceptó a Sutpen como esposo. No lo conocía, era misterioso e intrigante, pero ella pierde la inocencia cuando él le pide hacer la prueba de tener un hijo varón antes de casarse. Se puede asumir que a partir de ese momento ella empieza a odiarlo, o que lo detestaba de antes, pero no había tenido otras propuestas de matrimonio. Ella tiene que especular con las motivaciones de Sutpen porque no las conoce. Sutpen es intrigante, y en lo que estoy queriendo hacer hincapié es en algo muy faulkneriano, y es que lo que ella cuenta saldrá del prisma de su... Lo mismo sucede con la versión del señor Compson o Jason Compson III. Se trata de su punto de vista de la historia.
Su padre fue uno de los hombres de Jefferson que aceptó a Zutpen, por lo que su versión, que es la que escuchó él, es comprensiva de Zutpen y lo describe como un hombre valiente, fuerte, determinado, individualista. A él le cuesta entender por qué Miss Rosa es tan dura en su denuncia de él. Y desde su visión hay sospecha respecto de los sentimientos de Henry sobre su hermana, que para él, insisto en para él, eran más profundos que los de hermano-hermana. No lo dice, pero implica sus deseos incestuosos. También sugiere que Henry tenía una atracción inusual por Charles, y es él el que dice que al principio Henry acepta la unión de Charles con su hermana, incluso cuando le dicen que son medio hermanos, pero no puede hacerlo cuando se entera de su sangre negra. A Quentin, por su parte, le preocupa entender la historia de Zutpen para entender mejor su propio pasado y su rol en el presente. Él ha escuchado la historia cientos de veces, se siente muy conectado a ella y le parece que está repleta de fantasmas. Él rellena detalles que le faltan a otras versiones y nos enteramos que hay algunos pormenores que se los contó su abuelo a él directamente, que no se los había contado a su padre. Además es un romántico y usa su imaginación para trazar conclusiones. En su versión se nota que otras veces ya le había contado a Shreve, que es el que escucha la historia, otras veces ya se le había contado esta historia. Shreve hace las preguntas que se hace el lector. Trata de traer cierta objetividad a la historia o a cuestionarla. El proceso por el cual estos muchachos llegan a conclusiones es crucial para comprender el mensaje de Faulkner, que es el proceso de recrear la historia. Ese proceso es un acto de imaginación, coloreado por la propia parcialidad, incluso puede ser también por el prejuicio. La verdad está ahí, encerrada en el pasado, pero no es fácil descubrir la verdad, porque todo significado deriva de la interpretación de cada uno. El comienzo de la novela es muy faulkneriano. Está Miss Rosa Caulfield, una dama sureña, charla con Quentin Compson, un joven confundido, en un cuarto sin ventilación, lleno de polvo, en un tono evocativo. Las piernas de Miss Rosa son tan cortas que sentada no tocan el piso. Ella habla y habla, y Quentin no sabe por qué está ahí. Más tarde le va a preguntar a su padre por qué Miss Rosa lo eligió a él para contarle la historia, y él le responde eso que les dije recién, que porque su abuelo, el padre del señor Compson, fue el único que apoyó a Zutpen cuando llegó a Jefferson. Desde entonces se confió en los Compson como historiadores de Zutpen. La narración de Miss Rosa va a estar interrumpida por pensamientos de Quentin respecto de lo que está escuchando. Ella, que considera un ogro a Zutpen, dice que llegó de ninguna parte, no era un caballero de verdad, pero tuvo el poder de levantar una plantación y casarse con su hermana. Podría haberle perdonado todo eso, salvo el insulto que le hizo de acostarse con ella o de proponerle acostarse con ella antes del casamiento. Ya en el primer capítulo se nota la importancia que tienen los fantasmas del pasado sobre el presente, de que la historia tiene mitos
de que esos se cuentan y se vuelven a contar. Fíjense que en ese primer capítulo las ventanas están cerradas porque el aire trae calor y lo dice así, con varios adjetivos, sin separación de comas. Oscuro, caluroso, sofocante cuarto, con ritmo poético que te da sensación de que no tenés respiro. Oscuro, caluroso, sofocante cuarto. Mientras que si tuviera las comas, uno se detiene entre las palabras. Quentin mira, por ejemplo, unas manchas de polvo como si fueran trazos de pintura vieja, son manchas de polvo, lo que muestra la idea de que la realidad depende de quién la mire. El sur entero, o su historia, la historia de un sistema económico basado en la esclavitud, habla a través de estos personajes. Quentin recibe las versiones de la historia y su hogar, el sur, está muerto desde 1865, el final de la guerra. Solo quedan fantasmas. El capítulo 2 da más detalles sobre la llegada de Thomas Sutpen a Jefferson, que según la leyenda llegó montado a caballo un domingo por la mañana y tanto él como los esclavos salvajes y el arquitecto francés vivían a la intemperie mientras carpían la plantación en la tierra virgen, y el pueblo entero estaba muy curioso por lo que sucedía ahí, de dónde había llegado, de dónde había obtenido el dinero, por qué Jefferson. Y él no daba información y eso lo colocaba en un lugar turbio que no da mucha confianza. Por eso es que decidió conseguir respetabilidad por otro camino, con el casamiento con Ellen Caulfield, la hija del hombre más respetado del pueblo. El casamiento es trágico. Ellen invitó 100 personas y fueron 10. Y al salir de la iglesia ella llora y sucede una escena que será simbólica de la vida que le espera a Ellen. Ella llora y los esclavos salvajes de su flamante marido hacen una cadena de antorchas que los defiende de la gente del pueblo que les tira basura y los abuchean. Este capítulo comienza con el punto de vista de Quentin, que luego le da paso a su padre. Y el hecho de que la historia se cuente y vuelva a contar, agregando detalles, opiniones, versiones, hace que la técnica que mencionamos antes, la circunloquial, estas capas de cebolla, que es como una manipulación complejísima de los puntos de vista y muestra el modo como se crean los mitos familiares que se van recreando por generaciones con semiverdades. Los personajes tienen también sus propias voces en la novela y expresan sus puntos de vista también. Muchos de estos, como en la vida real, difieren. Quentin, como nosotros los lectores, no va a saber nunca la verdad completa, solo las verdades de la telaraña social que hacen lo que nosotros llamamos una vida. La historia misma está formada con información recogida a partir de documentos referidos a un determinado periodo. Faulkner está creando historia acá, usando la información más efímera que es la oralidad. Y su historia, como casi todas, tiene una moral. Faulkner usa las voces de los fantasmas de su pasado para crear historia, o podríamos decir un mito cultural que muestra la inhumanidad del sistema económico de la esclavitud. Esto provee
la verdad, un antídoto cultural, digamos, al romanticismo de la esclavitud en otros textos, como por ejemplo Lo que el viento se llevó. El capítulo 3 es contado casi todo por el padre de Quentin. Le cuenta la historia de Miss Rosa, que nació de padres maduros después de que su hermana Ellen se había casado, que su madre murió en el parto y fue criado por una tía y su padre, que ya estaba bastante mayor y amargado y en mucha soledad. Este hombre no había sido siempre un amargado, era un metodista muy honesto, moralista, tanto que cuando compró esclavos inmediatamente los liberó, pero cae en la red de Zutpen de alguna manera. De hecho, nunca se sabe qué negocio hubo entre los dos para que acepte que su hija se case con él, si es que recibió dinero o qué. Pero el hecho es que se convierte a partir de ahí en un tipo frío y triste. Y durante la guerra civil, este señor Caulfield estuvo en contra de la guerra, en contra de la secesión, cuestión que debe haber sido muy brava, tener esa postura en 1861 en Mississippi. El hombre se encerró en el altillo y clavó la puerta, o la tapió, para sobrevivir. Él dependía de que su hija le trajera comida, que la restregaba de lo que quedaba de la tienda y se la alcanzaba por una ventana, con una canasta. Un día la canasta no bajó y los vecinos tiraron la puerta abajo y lo encontraron muerto. Se había suicidado por hambre. También se cuenta en este capítulo la primera llegada de Charles Bond a Zutpen Hundred, a la plantación de su padre. Y bueno, ¿qué pensamos? ¿Bond lo había planeado para ganar así acceso a su padre? Él también tenía un plan maestro, y era ese. De hecho, no tiene edad para estar en la facultad. Él es 8 años mayor que Henry. La más contenta con el casamiento de Judith y Charles Bond es Ellen, la madre de Judith y Henry, que parecería como si con este casamiento puede reparar el suyo, que fue un fiasco. Una felicidad que va a durar poco y que es presagiado por la imagen que cierra el capítulo de un hombre sobre una mula llamando a Miss Rosa desesperadamente. Pensemos esto: el señor Compson le cuenta al hijo esta historia de tercera mano, lo que otros le contaron a Miss Rosa y lo que Miss Rosa y su padre le contaron a él. Es decir, que es doblemente incierto. De hecho, relata hechos poco precisos y otros directamente los omite. Lo que hace Faulkner es referirse a eventos que ya nos había contado en otros capítulos, como si el narrador continuara una conversación con nosotros que había empezado antes. Por ejemplo, en el pasaje en el que cuenta que al llegar el día de Navidad Henry y Bond se habían ido, que Ellen se retiró a su habitación de la que nunca más salió hasta que murió 2 años más tarde, y lo que sucedió no fue contado por Zutpen ni por Judith, sino por los esclavos, de cómo había habido una discusión entre padre e hijo la noche previa a la Navidad y que el hijo abjuró de su derecho de nacimiento. Es decir, que en la mitad del párrafo nos enteramos que Helen se va a morir, que Henry y Bond van a desaparecer y que padre e hijo se van a pelear. Pero nos lo dice como si nosotros,
los lectores, ya supiéramos, ya conociéramos esta historia, como si nos involucra, como si ya estuviese en nuestra mente. Es, es, es una genialidad como lo hace. En el capítulo 4, como los otros, comienza con la escena inicial de Quentin sentado con Miss Rosa, escuchando sus historias, esperando, que todavía él no lo sabe, pero que va a llevarla en auto a Sutpenhundred. Aquí la voz del padre de Quentin está muy presente en su mente mientras está narrando esto. Acá nos enteramos que Sutpen le dijo a su hijo Henry, aquella noche previa a la Navidad, que Charles Bond también es su hijo. Y que Henry quería tanto a Charles Bond que renunció a todo lo que le pertenecía, y lo hizo por este amigo, un amigo bígamo, porque tenía una esposa mulata, al igual que su padre, y también, al igual que su padre, un hijo en New Orleans. Es decir, que hace bastante espejo con la historia de su padre. La revelación esta choquea a la familia, y de hecho es lo que hace que Ellen se retire a su habitación para siempre. Pero al igual que Henry, Judy sigue firme en su amor por Bond, y se queda esperándolo. Y Mr. Compson tiene una carta para mostrarle a Quentin. Es una carta de Charles Bond para Judith. Judith se la había dado a la madre de Mr. Compson para que se la guarde. Y en esta carta Charles describe la guerra civil y le pide que lo espere. Y así Judith pasa los años de la guerra, plantando la comida para sobrevivir y cosiendo ropa de retazos de harapos. Y de hecho, con retazos hizo su vestido de novia. Durante la guerra es cuando Henry se entera de ese otro detalle de Charles, que además de ser su medio hermano, tiene un 16avo de sangre afroamericana. Eso fue lo que hizo jurarse que ese matrimonio nunca iba a suceder, lo que habla del quiebre moral inherente al racismo. Henry condonó el incesto, pero condenó el mestizaje. Cometió fratricidio antes que aceptar el mestizaje de su hermana. Así que, como decía antes, Faulkner escribe como si nosotros ya conociéramos la historia, terminamos identificándonos con la gente de Jefferson, o si no, con el clan Sutpen, lo que hace más íntima la historia. Entonces, de alguna manera, Absalom está construida como una saga familiar que está elaborada en base a chismes, y la última escena, aquí tan directa y poética, pensemos de los dos chicos que son medios hermanos delante de la tranquera de Sutpenhundred, y el diálogo que tienen antes del fratricidio. "Are you Rosie Coldfield? Then you better come out, yon. Henry has done shot the darn feller. Henry killed him dead as beef." Los que lean estas novelas en inglés, no dejen de leer algunas secciones en voz alta y tratar de notar el acento sureño contado en lenguaje coloquial, porque la técnica de Faulkner es que el sonido del lenguaje acarree tanto significado como el contenido de las palabras mismas. Así que así termina ese capítulo, y
ya en el capítulo 5 termina el segmento de la historia de Rosa, es decir, el drama Sutpen en lo que es en relación a ella. Luego su voz queda atrás, cuenta el funeral y entierro de Charles Bond, que Rosa decide quedarse en Sutpen 100, que las tres mujeres, su sobrina, Judy y Clytie, la hija mulata de Thomas Sutpen, sobreviven ahí los 7 meses que quedan de guerra hasta que regresa Thomas Sutpen, y 3 meses después le propone casamiento a Miss Rosa, su cuñada, menor que su hija. Y ella se va a Jefferson a vivir la vida de una solterona cuando él le propone que traten de hacer un heredero antes del casamiento. Y a partir de eso le va a guardar rencor para el resto de su vida. Y acá hay un elemento de suspenso. Rosa le dice a Quentin la razón por la que lo llamó a su casa. Hay algo en Sutpen 100 vivo y escondido en la casa, y le pide que la lleve a averiguar qué o quién es. Ese es un indicio de que algo dramático va a pasar y que nos da intriga para seguir leyendo. No sabemos si es algo natural o sobrenatural. El capítulo este está casi todo en itálica, lo que implica una profundidad diferente, al menos en el lenguaje. Ya no es el padre contándole la historia al hijo. Es Miss Rosa hablando por sí misma de nuevo, pero a un nivel diferente, como si se hubiera separado de los participantes para entrar en el reino del mito universal de la historia de un hombre contada por una mujer, como muchas culturas que son las mujeres las que sostienen las historias. Y la sección final, la recapitulación del asesinato de Charles Bond, que no está en itálica, lo que señala que es una escena fundamental en la novela. Ahí eso está contada en discurso directo, desde el punto de vista de un narrador omnisciente, esa voz que todo lo ve. El capítulo 6 de nuevo lleva al lector al presente, solo que el presente ahora cambió. Estamos en el dormitorio de Quentin en Harvard, lejos de los hechos, en el norte. Es 1910, recuerdan que es el año del suicidio de Quentin, y los dos compañeros de dormitorio están recordando el mito del clan Sutpen. Es invierno, en el norte nieva. Quentin recibió una carta de su padre anunciándole la muerte de Miss Rosa, y a partir de ahí los amigos dialogan, charlan. La voz de Shreve le agrega el descreimiento más moderno respecto del gótico, de la historia gótica sureña. Shreve de repente le hace acordar a su padre, a Quentin, un momento en el que él lo llevó al cementerio a ver las tumbas de los Caulfield y los Sutpen, y al final recuerda la historia de Charles Etienne Saint-Valery Bond, el hijo de Charles Bond, que nació el mismo año en que Charles conoce a Henry en la facultad. Este niño, Charles Etienne, fue con su madre, sin nombre, a visitar Sutpen 100 después de que murió su padre. Y cuando este chico queda huérfano en New Orleans, Judith lo manda a buscar y lo lleva a vivir a Sutpen 100. Y acá Faulkner nos da su visión de la vida de las mujeres, que la muestra como excomunicada de la realidad, que tienen una valentía y una fuerza espartana frente al dolor. Esto es algo que reaparece en las novelas de Faulkner. Las mujeres son mostradas como superhumanos, atadas a la naturaleza
de una manera más fuerte que los hombres y por eso también son más salvajes. El tema racial también es importante aquí, como cuando Charles Etienne llega a Sutpen Hundred, duerme al lado de Judith y Clytie no lo deja jugar con los otros chicos afroamericanos, por lo que está siempre solo. Y cuando se hace adolescente, se muda al Hall y más tarde al Altillo, y se ve que crece enojado y confundido, y lo resuelve casándose con una mujer 100% afroamericana. Hecho que choquea a Jefferson, así que él se mete en peleas constantemente. Además también es jugador y tiene una vida difícil, violenta, y muere de fiebre amarilla, y Judith muere también de fiebre amarilla cuidándolo. Acá aparece Laster. ¿Se acuerdan de él en El sonido y la furia? Que cuidaba a Benji. Quentin recuerda que su padre se acordaba del miedo de Laster frente a la maldición de los Sutpen. Una vez lo agarra un chaparrón y teme guarecerse en la mansión de Sutpen Hundred porque le teme a Jim Bond, el hijo retrasado de Charles Etienne. La aparición de Laster acá es para aportar la extrañeza de los habitantes de Jefferson respecto de Sutpen Hundred. Eso es muy gótico. Y este capítulo también delinea un tema central de Faulkner, el problema racial, la madeja de pasado y presente y la del incesto, que en El sonido y la furia eran tan fuertes. Y al respecto de eso, podemos decir que esta es una novela sobre la moralidad. El imperio Sutpen se levantó sobre codicia, sobre la insensibilidad frente al sufrimiento, la indiferencia. Él está lleno de ira y manipula las vidas humanas. El imperio crece y es rico, pero causa su propia caída. Los propios cimientos sobre los que se levantó estaban corrompidos. El capítulo 7 nos aporta los motivos por los cuales las acciones de Thomas Sutpen son inhumanas. Es el momento que el arquitecto francés, al que Sutpen había obligado a vivir en una carpa durante 2 años, se escapó y Sutpen lo persigue con sus esclavos y perros, y a esto lo ayuda el general Compson, abuelo de Quentin, y a él Sutpen le cuenta la historia de su infancia en las montañas de West Virginia, la muerte de su madre, el alcoholismo de su padre, que pierde el poco dinero que tienen. Y aquí hay una frase genial que dice: las tabernas se convierten en aldeas, las aldeas en pueblos, los pueblos en ciudades, y la tierra estirada con rutas y campos sembrados y negros trabajándolos mientras los blancos se sientan en sus caballos a mirarlos. Los Sutpen eran aparceros, y ahí, pero ese pasado va a venir a buscarlo como un fantasma cuando aparezca su hijo en la plantación. Charles Bond, ese hijo, va a ser rechazado de la plantación de su padre de una manera muy parecida a como fue rechazado Sutpen de chico. Entonces son interminables ciclos de muerte, asesinato, miseria en este imperio fundado sobre las espaldas de esclavos. También se cuenta aquí su muerte a manos de Wash Jones, su encargado de mantenimiento, el abuelo de Millie, que había dejado embarazada.
al final es una tragedia irónica porque el que lo mata es alguien que se parece mucho a sí mismo, al comienzo de la novela, un hombre pobre sin casa. Esto cierra el círculo de la historia, de su sueño de un gran plan, que termina abruptamente y violentamente. Y como lectores quedamos agradecidos de entender las motivaciones de Sudpen y de todas sus monstruosas acciones, es decir, de entenderlo un poco más a Sudpen y no verlo solamente como alguien plano, de una sola manera, una mala persona. A Quentin lo confunde este relato porque por esta ineludible circularidad de la historia que se da en el clan Sudpen, que en este caso es, por extensión, la tragedia del sur norteamericano. Este capítulo debe ser el más fácil de seguir y es el más central al mito Sudpen. En el octavo, Quentin cuenta la historia de Charles Bond, que crece en New Orleans y va en busca de reconocimiento de su padre. Aquí a Quentin le cuesta separarse de las historias que él mismo cuenta y Faulkner usa puntuación complicada, paréntesis dentro de paréntesis, comas, punto, punto y coma, guiones. Lo que está haciendo es que recrea la sensación de una mente mientras piensa, porque es así como pensamos. Arrancando y frenando, pensamientos sin terminar, a veces retrocediendo al pensamiento original para concluir algo. Y aquí Faulkner regresa al tema fundamental de Absalom, que es el intento de reconciliación con los fantasmas del pasado. Y Faulkner no nos provee respuestas fáciles, no nos dice que los fantasmas son reales, nos lo muestra como sombras. Y ya sabemos que Quentin, el que está contando esta historia, se suicida ese año por lo que los fantasmas y las preguntas que se hace le son demasiado perturbadoras. Acá confunde su propia identidad con la de los personajes, con Henry, con Charles Etienne, Jim Bond, y es el mismo racismo el que hace que tenga esta confusión, porque es esta perversión que conlleva la caída del imperio Sudpen y la derrota del colapso del sur norteamericano. En el noveno la historia ya está contada. Quentin le cuenta a Shreve cómo en septiembre Miss Rosa le había pedido que lo lleve a Sudpen 100 y encuentran a Henry todavía vivo pero escondido. Y en diciembre que Miss Rosa envía la ambulancia a buscarlo, Clytie piensa que es la policía y quema la mansión con ella y Henry adentro. Y Jim Bond, el nieto idiota de Sudpen, se va aullando al bosque y cada tanto Jefferson todavía puede escucharlo. Ese es el resultado final de ese gran plan de Sudpen. Un débil mental aullando en el bosque, lo que hace que Shreve concluya que en algún momento los Jim Bonds van a conquistar el hemisferio occidental. Y le pregunta a Quentin por qué odia el sur, y Faulkner finaliza Absalom con Quentin gritándose a sí mismo: no lo odio, no lo odio. Y esta es la historia del sur, un Sudpen que se propone el plan maestro que lo convierta en patriarca y un Quentin que se queda a levantar los platos rotos. Les propongo que
que lean o escuchen en YouTube el discurso de aceptación del premio Nobel de Faulkner, cómo para él es el lenguaje lo que hace inmortal al hombre, y compárenlo con este final, el del último heredero del clan Zutpen, es un hombre que no tiene lenguaje. El objetivo de Faulkner en Absalom es testificar las maquinaciones del racismo y también las del clasicismo en una sociedad. Respecto del sur, fíjense que Miss Rosa le aconseja a Quentin que practique la abogacía que está por ir a empezar a estudiar, que la practique en otra parte y no en Jefferson, porque los norteños se ocuparon de que quede poco y nada en el sur para un joven. ¿Se acuerdan de los carpetbaggers de los que hablamos en la primera clase? Que después de la guerra avanzan al sur a aprovechar los despojos. Ella se refiere a eso. Pensemos en la verdad según Faulkner. Cada narrador tiene la propia. Al terminar la novela, los hechos quedaron desplegados, pero nos faltan certezas respecto de varios aspectos de la historia. Ninguno de los narradores es completamente confiable. Y así, Faulkner nos muestra que el acceso a la verdad, que decíamos recién, es muy limitado. Ni qué decir respecto del pasado. La verdad parece estar en el ojo de quien mira, por lo que los lectores entonces tenemos que decidir en qué narrador confiamos y en qué instancia. No hay dos narradores que cuenten la misma historia. Todos tenemos nuestras propias interpretaciones y así Faulkner usa forma y contenido para mostrar o para demostrar esa limitada capacidad que tenemos de saber la verdad respecto de los hechos del pasado. No propone que aprendamos del pasado, que aprendamos lo que podamos, pero no debemos permitir que el pasado nos moldee la vida. Cada narrador tiene una relación muy diferente con el pasado. Fijémonos que Miss Rosa, para ella es una fuente de decepción y amargura, pero igual no puede vivir en el presente. Al señor Compson el pasado le provee la evidencia de su modo fatalista de ver el mundo. También cree que las generaciones pasadas fueron más grandiosas y por más de que vaya al pasado a buscar inspiración, no le queda otra que vivir en el presente que le tocó, que es descorazonante. Quentin se siente muy conectado con su herencia y la historia de Zutpen es legendaria en Jefferson y se obsesiona en tratar de encontrarle algún sentido. Le cuesta la pugna entre el amor a su tierra, a su región y la vergüenza de su pasado. Hace todo lo posible por entender su rol como un hombre moderno en el sur. Bueno, a Zutpen también lo mueve tomar distancia de su pasado de pobreza. Él busca reinventarse para que su pasado no lo atrape. Lo mismo hace cuando deja Haití, pero como vimos, el pasado lo viene a buscar. Igual a su hijo Charles, sus motivaciones surgen de su pasado eh, y llega a Mississippi con motivaciones idénticas a las que tuvo su padre. O Zutpen lo acepta como yerno, o Zutpen se ve forzado a reconocerlo como hijo. El pasado que los persigue es de injusticia, que es una verdad esencial respecto de la cultura sureña.
Los crímenes del pasado no van a poder borrarse nunca de la historia sureña. La culpa surge como un tema principal en Faulkner. Culpas propias o culpas heredadas. Y el sur prebélico era uno en el que los aristócratas poseían tierras y personas, explotaban la tierra como explotaban a las personas. Y así como Thomas Sutpen quiso explotar a Miss Rosa o explotó a Millie, y al cegarse a los sentimientos de los demás, se ciega a los efectos que tienen sus explotaciones. En el corazón de esta novela está el gran plan de Sutpen, que es uno que se basa en la posesión y en reducir la experiencia humana a un proceso controlable. La ironía de su fracaso es que no logró su cometido justamente porque no es capaz de excluir los elementos humanos, como la necesidad de Charles Bond de que su padre lo reconozca. Así Sutpen refleja lo peor del sur. El simple acto de posesión es la fuente de la que emanan los otros males. La obsesión por la posesión de la tierra, posesión de esclavos, posesión de esposa, hijos, para contrarrestar la humillación que vivió de niño. Esto lo deshumaniza y pierde todo. Y para su mente distorsionada, todo lo que es su posesión se puede descartar si no le sirve para su plan, como descartó a su primera esposa Eulalia y a su hijo Charles, o a lo mismo que pedirle a Miss Rosa que haga la prueba de tener un hijo varón, o rechazar a Millie porque tuvo una mujer. Eso es lo que logra un sistema inhumano como el esclavista. Deshumaniza todo lo que toca. Y su muerte dramatiza esa, esa exhortación bíblica del título. Una casa dividida no puede sostenerse. Si el clan Compson se desmorona, como vimos en El Sonido y la Furia, es por sobre-refinamiento. Y aquí los vicios del clan Sutpen son distintos, son otros. La clase que viene seguimos con Luz de Agosto, que no es tan compleja. Vamos a seguir en Yoknatapaufa, que es una historia durísima y a la vez de alguna manera optimista. Los que ahí se entretejen varias historias que se van alternando, o sea que es más fácil seguirla por esa razón, hasta que al final confluyen. Es mucho menos desafiante, les aviso, que esta, y es una de esas historias que nos quedan para siempre en la mente. Así que bueno, los espero la semana que viene con Luz de Agosto.